Donald Trump acaba de amenazar a toda América Latina Sí. con bombardear cualquier país que a él se le antoje y parece Ajá. que el mundo no reaccione. Bueno, Ajá. y parece que nosotros tampoco. O sea, en el programa no han habido Ajá. menciones a... Ahí va. Y Karina estaba preguntándose No, por eso. Karina Ah. decía, ese era si este tema lo hemos hablado, el extraño, o sea, como que no puede ser que no lo hayamos tratado. Y sobre un debate que tenían ayer en el sindicato, Sí. ella quería preguntarte a vos si tenías algún dato sobre la economía venezolana. Yo, antes de que vos digas algo sobre la economía venezolana, lo que puedo comentar de forma absolutamente, con los pocos datos que uno tiene, de alguna persona que vive en Venezuela, de un compañero que estuvo en Venezuela, esa es mi base de mis fuentes, y lo que puedo saber es lo que ya hemos dicho acá en algún momento hablando de Cuba. Son sociedades que están bloqueadas. Si Uruguay estuviera bloqueado estaría peor, seguramente. Exacto. Que todas aquellas dos. Totalmente. El bloqueo es infame. Son sociedades que además dependen mucho de su aparato militar. Sí. Eso, para depender de ese aparato militar, el Estado tuvo que hacer concesiones importantes económicas. Entonces ahí ya hay una punta económica. Los milicos en Venezuela y en Cuba son dueños de casi todas las empresas. Tienen una incidencia enorme en ellas, por lo menos. Porque es parte de lograr la adhesión de gente que tiene chumbos, armas, Claro. tanques. Sí. No alcanza solamente con una sociedad que respalde o no. Y después los números, si uno lo coteja por allí, son totalmente disímiles. Los números oficiales de Venezuela dicen que crece a un 8% del PBI anual, Claro. lo cual suena bastante disparatado. Sí. Y los números no oficiales dicen que caen también de forma muy disparatada. Exacto. Entonces, la verdad, en mi caso, no tengo mucho más para decir que eso que dije recién. Claro, no hay un fiel de la balanza. No. Yo creo que las diferencias que puede haber, no recuerdo ahora cuál es, o sea, es difícil tener un estimativo del PBI, pero además quiero aclarar algo sobre los números que vemos habitualmente del PBI. Los oficiales dice el 8 anual. Ahí va. De crecimiento. Ahí va. Primero quiero... No crece ni China, sí. Ahí está. Claro, o sea, y vos eso no lo ves reflejado en la realidad, pero no, lo primero que voy a aclarar es, tal vez una de las diferencias que haya es, una de las cosas que puede haber ahí es, el PBI, que lo que mide es la riqueza total producida por un país. Hay dos formas de medirlo. Por ejemplo, la forma de medirlo de los organismos multilaterales, etcétera, las formas más comunes, implica, entre otras cosas, movimientos financieros, por ejemplo, cuestiones financieras especulativas que no necesariamente son generación de riqueza. Entonces ese es un tema también. Y tal vez lo que haga el gobierno de Venezuela es excluir algunas cosas como para decir, bueno, esto me da esto. Porque vamos a entender, nunca son números tirados al voleo, sino que lo que se busca es manipular los datos previos. Eso, un paréntesis, en Argentina... Mi ley dice que tienen crecimiento en la economía y si sacan todo el mundo financiero, no tienen crecimiento, tienen un retraimiento de la economía. Exacto. Pero le agregás eso y pimba, o como acá cuando la derecha decía, cuando el gobierno del Frente Amplio te dan el crecimiento sacando la refinería. Exacto. Y cuando pierde el Frente Amplio te lo dan con la refinería. Exacto. Entonces, un número, la refinería la tienen ahí. Claro, obvio. Es que realmente un número, ¿no? Es que realmente es así, porque el impacto que tiene la refinería, la refinería de La Teja, el impacto que tiene sobre la economía uruguaya es descomunal. Este país de mierda. Entonces una porquería de esa. Exacto. Estoy jodiendo, pues. Exacto. Bien. Ahora, yo sinceramente, no tengo muy estudiada la economía. O sea, cuando digo muy estudiada es tipo si he visto números. Tampoco es que he estudiado mucho las economías de ningún lado. Pero lo que sí, los datos que recuerdo en su momento no son actualizados, quiero aclarar, es desde que asume el chavismo, o sea, desde que Chávez gana las primeras elecciones hasta ahora, el impacto sobre la reducción de la pobreza no ha sido muy significativo. ¿Tá? Es decir, estamos hablando de, ponerle yo que sé, el entorno de un 10%, pero la situación no ha cambiado tanto. ¿Cuál es, me parece a mí, un dato significativo de por qué es que eso no ocurre? Bien, la empresa Polar, que ahora nosotros conocemos porque es la empresa propietaria de Conaprole, la empresa Polar compró, si no me equivoco, el año pasado o el anterior, Conaprole,
¿tá? Tiene un impacto sobre la producción del 80% de los alimentos procesados que se consumen en Venezuela y la consecutiva distribución. O sea que la empresa Polar tiene literalmente el monopolio en un grado brutal sobre la distribución de alimentos en Venezuela. Y el propietario de la empresa Polar es hermano de los que en un momento fue opositor a Maduro. Es decir, es de una familia tradicionalmente de derecha que desde siempre se ha opuesto al chavismo. Que sigue estando ahí como si nada. Y que ha utilizado la empresa, esta empresa gigante que tiene esta capacidad para monopolizar la producción y la distribución de alimentos, la ha utilizado como arma. Las imágenes que nosotros vimos hace un tiempo y por las cuales ahora, hasta el día de hoy, recordamos a Venezuela, que son los supermercados desabastecidos, tienen que ver con eso. Tienen que ver con la manipulación de la distribución, que afecta, entre otras cosas, a la distribución social que hace el gobierno cuando compra alimentos y los pone en distribución a un precio que intenta tarifar para marcarle el ritmo, por decirlo así, a la economía privada. O sea, el gobierno está en una situación sumamente desventajosa para poder incidir en la construcción del precio, es decir, en cómo se piensa el precio y cómo se pone el precio. Después otro dato, de todos los datos que se pueden cruzar, los que coinciden de afuera y de adentro, es que un 50% trabaja en la informalidad, y eso no es un dato menor, es un tema cultural también. Exacto. Tiene que ver con, muchos de ellos son trabajos autogestivos, comunitarios, como pasa en mucha parte de América Latina. Exacto. Menos en Uruguay, que la propia izquierda se ha encargado de dilapidar. Sí, tal cual. En otros lugares la gente sobrevive de forma mucho más autónoma. Exacto. Y sin depender del Estado, ni siquiera en los aportes jubilatorios, ni en ninguna cosa de esa. Uruguay es un caso particular respecto a la seguridad social. Justo Karina, que era la que estaba contando, yo me imagino que este dato sí le puede ser relevante. Es que sí. Para comparar con Uruguay la realidad, que no tiene nada que ver. Entonces, vos tenés un 50% de informales acá en Uruguay contra un 14%. Sí, 20, no sé, probablemente ya lo tenga claro. Me parece que es un poco más. Me parece que es un poco más. No creo que sea un disparate más. 1 millón de formales creo que hay en cripto, ¿no? Sí, creo que sí. Otro dato que quiero agregar, no sé si querés agregar más a esto, porque quiero pasar a otro dato que es el petróleo, porque es todo un tema. Sí, no, hay varios, ese es otro gran capítulo, está bien. No, quería solamente dar el dato de 22% Uruguay, 22,7%. Ahí va. Trabajadores informales contra el 50% de Venezuela. Exacto, un montón, exacto. El petróleo en Venezuela, bien. La Chevron laburando como si nada. Sí, desde luego. No, eso es norteamericana. Eso es. No sé si van a bombardear la Chevron también. Exacto. No. Esa es otra cosa que hay que tener claro, que es el mito de que quieren bombardear Venezuela porque se quieren robar el petróleo. No, señora, no. Perdón, señora, señor. Señor o muchacha. No, tienen un arreglo hace mucho tiempo. El gran problema que tienen con los gobiernos bolivarianos es que el arreglo era que el porcentaje de impuesto antes era 18, Chávez lo elevó a 38, ahí casi les viene un colapso, pero no se fueron del país, siguieron ahí, ¿tá? Y Maduro, no sé si fue Maduro o Chávez, bajó un poquito ese porcentaje, no mucho más, creo que lo bajó de 35 a 32, pero la cuestión es que sigue alto, ellos siguen estando ahí. Ahora, el petróleo, por supuesto, PDVSA es la explotadora estatal de petróleo, o sea, Venezuela tiene también su producción local de petróleo. El petróleo es el 80% de las exportaciones de Venezuela, el 80%. Y eso, sin lugar a dudas, hace a la vulnerabilidad de Venezuela. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, pensemos, Uruguay, todo el mundo dice, ¿no? Acá Uruguay lo único que exporta es vacas, ¿no? O sea, nosotros somos conocidos por ser un país ganadero, es decir, que su riqueza está íntimamente asociada al sector ganadero, tanto en la producción como en la exportación. Bien, el sector ganadero, o sea, en el impacto que tiene el sector ganadero en las exportaciones es mucho menor al 50%, para que nos hagamos una idea. Hace muchos años que el sector ganadero, que los productos vinculados al ganado no son el elemento excluyente de exportación. ¿Tá? Uruguay ha ido diversificando su matriz de exportación. ¿Tá? En el caso de Venezuela están en el horno porque es el producto, no solamente el producto insignia, sino que es el 80%. Entonces imaginen ustedes que cada fluctuación que hay en el precio del petróleo a la economía venezolana le genera un impacto descomunal. Es decir, no tienen la posibilidad de generar un colchón para mitigar, por ejemplo, una baja abrupta del precio del petróleo. Y por el contrario, los conflictos que impliquen una suba del petróleo, como por ejemplo un ataque a Venezuela, por el camino termina beneficiando a la economía. ¿Por qué? Porque sube el precio del petróleo. ¿Ah? El petróleo venezolano es de los más baratos que hay, es decir, no es el canasta OPEC Venezuela, el canasta OPEC Venezuela es de los más baratos que hay. Eso es porque requiere más procesamiento, ¿no? De lo refinado. Lo que tengo entendido es que por un lado puede ser eso y por el otro lado es que el rendimiento no es tan grande. Yo no recuerdo, porque esto lo hemos charlado varias veces con los compañeros de FANCAP, y lo que nos decían es que creo que no recuerdo bien, la cosa iba más o menos por ahí, o por el lado que vos decís, o a lo mejor combinado, ¿no? O el procesamiento es difícil, o lo que se produce, el producto final no tiene la calidad que uno espera. Pero la cuestión es que es de los más baratos. Sin embargo, aún así, claro, cualquier variación en el precio afecta justamente. Venezuela, a su vez, tiene las reservas de petróleo más grandes que hay en el planeta, ¿tá? Que hoy por hoy deben estar encima del 20%, entre otras cosas, ¿por qué? Porque hace relativamente poco, tipo 10 años, se descubrió una nueva napa petrolera que se calculaba en aquel momento, no revisé ahora, que equivalía más o menos a la misma cantidad de la napa que ya tenía explorada y que estaba explotando. Entonces, probablemente las reservas actuales de petróleo venezolanas estén por encima del 18% y probablemente estén en un 20-22%, al menos. La otra cosa que es importante del petróleo venezolano es que no es de los países que más produce. Es decir, por ejemplo, entre los principales productores, por supuesto, está Estados Unidos, está Arabia Saudita, pero Venezuela, cuantitativa y cualitativamente, o sea, con respecto a su propia reserva, no produce tanto. Es decir que Venezuela es, no solamente por la cantidad de petróleo que tiene, sino por la cantidad de petróleo que produce, de los países a los cuales se le terminaría por último el petróleo. Entonces, creo que la mano también va un poco por asegurarse a futuro eso. ¿Por qué? Necesita más solventes, me dice Pablo, gracias. Ahí está, bien, gracias Pablo, gracias, genial. Entonces, el tema es, al paso que va el consumo mundial de petróleo, verdaderamente es muy difícil, si bien es muy difícil prever en qué momento es que se acabaría esta especie de imaginario que tenemos, que se acaba el petróleo, en qué momento se acabaría. Pero sobre todo el problema es mantener el ritmo. O sea, al ritmo que vamos es como que vamos al despeñadero, y además hay que aclarar que hay cosas que todavía no están resueltas, como por ejemplo, todavía no hay aviones eléctricos. ¿Tá? Los aviones siguen dependiendo del combustible. O sea, no hay duda de que no sería el mayor de los problemas, porque por ejemplo, los transbordadores espaciales que necesitan una energía de propulsión descomunal para poder romper con la fuerza de la gravedad y con las presiones atmosféricas para salir, ya no funcionan simplemente con combustible.
¿tá? O sea, con nafta, por decirlo así, o con... funcionan con otro tipo de cosas. Pero lo que está claro es que el petróleo sigue jugando un papel clave en la economía mundial. Entonces, no hay duda de que Venezuela tiene un papel para jugar ahí. ¿Cuál es el gran tema, me parece a mí, con Venezuela en este momento? Que es, para explorar esa napa petrolera, para poder explotarla, es decir, para aumentar la producción, se necesita una inversión. Y pensemos un poco en lo que pasó en Uruguay cuando hubo que hacer el famoso tren de UPM. Uruguay pide 2.000 millones de dólares prestados para poder hacer el tren de UPM. Bien, es eso el asunto. ¿Por qué? Porque Uruguay se le tuvo que pedir a alguien. Ese alguien va a cobrar un interés. O sea que ese alguien se va a beneficiar enormemente del préstamo uruguayo simplemente por no hacer nada, es decir, por soltarle 2.000 millones de dólares a Uruguay y después recibir el pago y los intereses. Eso es especulación. Es la forma más fácil que hay de hacer dinero. De hecho, ahora está de moda hablar de ingresos pasivos. Es decir, el ingreso que se hace sin hacer nada es una renta. Entonces, tras de lo que van es eso, ¿a quién le pide préstamo Venezuela para explorar y para explotar esa napa petrolera? Acá, paciencia con este tema porque tiene 1000 puntas y la gente en el chat veo que se pone a discutir con cosas que amagamos a decir y todavía no la dijimos. Acuérdense que dijimos que empezamos analizando este tema con el tema del bloqueo. Ese tema es clave. Sí. Eso ya marca la posición que tenemos, por lo menos esto ya lo hemos hablado muchas veces. A mí, con un bloqueo, no puedo analizar ningún modelo. Exacto. Porque no vale. Exacto. Menos en el mundo que se dice libre, democrático. Absolutamente claro. Ahí tenemos una posición clara. Nosotros hicimos un video que está en nuestro canal. En pleno auge cuando estaba de moda ser progresista y criticar a Venezuela, nosotros salimos a decir que Trump estaba denunciando que él había sufrido un fraude electoral igual que la que sufrió la oposición venezolana, en todo caso. Exacto. Y que no pasó nada con el fraude electoral que denunció Trump en Estados Unidos. Exacto. Entonces, que nosotros hacíamos esa comparación como diciendo, bueno, ¿cómo es? ¿Hay fraude más importante que otro? Tal cual. ¿O hay denuncias más importantes que otras? Después, sobre ese punto, Venezuela no presentó las actas electorales. La gente que dice que hay que ganaron fraudulentamente tampoco tiene ninguna prueba. Y lo dijimos ahí y no aparecieron... Tampoco. Es una serie de relatos que terminó en el Premio Nobel de la Paz. O sea, todo un cuento... que debería ser el Premio Nobel de Literatura, en verdad. El otro capítulo es la diáspora venezolana. 6 millones, 7, 9 millones de venezolanos por el mundo. Eso algunos lo señalan como algo clave. Bueno, si seguimos partiendo de la base del bloqueo, o puedo hacer 1000 puntos de comparación. Claro. La diáspora de los gazatíes, por ejemplo, va a ser producto de que fracasa el régimen económico de Hamás. Claro. Porque podríamos decir, titular, Hamás fracasó económicamente el modelo económico de Hamás acaba de fracasar. Vamos arriba. Hay más que bloqueo, hay un derrumbe, no de la economía, sino de las casas. Claro. Entonces, otra pavada. No se pueden analizar cosas que no tienen sentido. Exacto. También podemos hablar de la diáspora uruguaya, ¿no? Acá en el chat lo menciona Mandarina Roja, creo, o alguien. Exacto. Dice 600.000 uruguayos afuera del país. Sí. En no sé cuántos millones son en Venezuela, son, no sé, un montón. En proporción andamos ahí. Andamos ahí, 3 millones y medio de habitantes, 600.000 afuera. 9 millones de venezolanos. No, es que no te quepa la menor duda. Una vez hicimos una tablita, me acuerdo. Sí, pero la diáspora uruguaya debe ser de las más grandes que hay en relación a la proporción de la población habitante en el territorio uruguayo. O sea, vos fíjate de lo que estás hablando. En 2012 fueron 500.000 de una. Acá en Uruguay, 600.000 afuera, dice Santiago. Santiago era el que decía ese dato que me parece. Ahí va. No nos olvidemos no solamente los exiliados políticos que en verdad casi se podría decir que fueron deportados, porque en algunos casos no fueron exiliados, sino que fueron deportados por motivos políticos durante la dictadura, sino también aquellos que, por el golpe brutal que le dieron los gobiernos previos a la dictadura a la economía uruguaya, se fueron por motivos económicos. Familiares míos, entre otras cosas, que hoy están viviendo, por ejemplo, en Australia, y que no son los únicos. O sea, la colonia de uruguayos que hay en Australia
no se fueron buscando mejores oportunidades a la tierra de la leche y la miel, se fueron porque acá estaban pasando muy mal realmente. Podemos hablar de la cultura de migración uruguaya, porque sí, claro, sobre todo Montevideo, que es una ciudad puerto, tiende a la migración, bla, bla, bla. Lo que acá la gente no se... en ningún lado la gente se va cuando la está pasando bien. ¿Tá? Y la debacle económica previa a la dictadura, ni hablar ya durante la dictadura, donde hubo un congelamiento de salarios brutal, hizo que mucha gente se fuera. Y creo que está mal verlos como meros buscadores de oportunidades. ¿Tá? Nadie abandona su tierra y su familia, ¿tá? Porque sí. O sea, verdaderamente, si te está yendo mal, y bueno, la vas a buscar por otro lado. Es discutible sobre si eso es tal cosa, si es tal otra, los debates morales, yo qué sé. La cuestión es, nadie se va porque sí. ¿Me explico? No, porque sí, no. Después hay otros debates culturales también. Desde luego, sí, por supuesto. Sí, los uruguayos sobre todo, hablando de vamos a hablar de nosotros para no que nadie se enoje. Cuando se va el tipo a Miami porque quiere tener un carro, una 4x4 y no sé, y el sueño de vida americano, es discutible culturalmente, ¿no? Sí, claro. Muy no, discutible. Claro que no se va porque sí. Claro. Se va porque quiere vivir como un yankee de los que ve en la tele, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, hay gente que... Entonces hay inmigraciones y migraciones. Desde luego. No vamos a comparar el de Gaza con el que vive con Juan Carlos que se quiere ir a Miami. Claro, mira, de la gente que yo conozco, ese tipo de gente, la gente que buscaba tener la 4x4 y vivir el American Way of Life, se fue después de 2005, en pleno repunte de la economía uruguaya, porque evidentemente lo que estaban buscando era otra cosa, era vivir como en las películas, discúlpenme que se los diga así. Sí, ¿tá? es así. La gente que se fue en el 2012 era porque ya no tenía laburo acá. Entonces, está bien, es como vos decís, hay emigraciones y emigraciones. Vamos a discutirlas cada una. Desde luego. Ahora, sobre el bloqueo, que era de lo que vos me hablabas. Los bloqueos son absolutamente brutales y quiero poner algunos ejemplos. ¿Tá? Por ejemplo, la economía siria está hoy con al-Jolani como dictador oficial, ¿tá? Está hoy bajo bloqueo. ¿Ah? Ni hablar en el tiempo de Bashar al-Assad. Lo que le partió el espinazo a la sociedad siria, porque las sanciones no son contra un gobierno, es contra la población, y eso es algo que hay que entender. Las sanciones, las famosas sanciones, el bloqueo económico, todo eso es contra la población, no contra un régimen gubernamental, no contra el Estado, no, es contra la población. ¿Tá? En palabras de el mayor general Caldwell, inglés, es el ataque necesario a la población para castigar a un enemigo. ¿Tá? Esto lo dijo el mayor general Caldwell en fines del siglo XIX, perteneciente al ejército inglés. Las sanciones y el bloqueo tienen exactamente esa lógica. Entonces, le partieron el espinazo a la sociedad siria, por añadidura al gobierno de Bashar al-Assad. Le partieron el espinazo a Libia. Le partieron el espinazo hasta el día de hoy, y es increíble la resiliencia que tiene la sociedad cubana. La sociedad cubana viene soportando ¿desde hace cuántas décadas ya? Del 59. Son 6 décadas. 6 décadas. ¿Tá? 6 décadas de bloqueo. ¿Y qué es el bloqueo? No es solamente no pueden importar, no pueden exportar a un montón de países. Estados Unidos amenaza a cualquier país que tenga relaciones comerciales. ¿Tá? Lo que genera toda una economía de la importación y la exportación absolutamente ilegal, que lo que hace es elevarle el coste a los artículos necesarios. ¿Tá? Porque vos estableces el bloqueo para generar una economía ilegal. Es mentira que vos querés hacer otra cosa. Lo que haces es lo mismo que hace Israel en Gaza, es establecer el bloqueo para fomentar la economía ilegal, que lo que hace es elevarle el precio sideralmente a todo. Y eso pasó y pasa con Cuba, pasa con Siria, pasa con Irán. La economía iraní, si hablamos de resiliencia, ni hablemos, la economía iraní, que medida incluso por el Banco Mundial desde hace años
tiene una tendencia de crecimiento, o sea, que crece, lo hace contra las sanciones que tiene impuestas y el bloqueo. ¿Está? Podemos seguir hablando. Bueno, la economía venezolana, ni hablar, pero hay otro aspecto del bloqueo que es muy importante, y que por lo general no lo vemos, que es la exclusión del sistema SWIFT. La exclusión del sistema SWIFT es la exclusión del sistema que permite transacciones financieras entre los bancos. Que es lo que quiso un poco suplir el BRICS, ¿no? Es lo que está en camino. Lo que está en camino de suplirlo. Pará, pero sí, dale. Antes del bloqueo, que quería decir algo que es. A mí me gusta a veces aterrizar cosas como, en esencia, un bloqueo es algo que somete a la población más vulnerable, para empezar. Sí. Porque el millonario ¿cómo se llama la empresa de lácteos? Polo. Polar. El dueño de Polar, el dueño de los que laburan en la Chevron de gerente. Exacto. Los millonarios de Caracas, que siguen habiendo un montón, que van al shopping y se van de vacaciones. Le chupa un huevo el bloqueo. Exacto. Entonces, cuando se somete a la población más pobre de esos países a pasar hambre, a no tener... Yo tuve la posibilidad de estar en Cuba y me contaba una militante del Partido Comunista Cubano con una enfermedad terminal, con un cáncer terminal, de todo lo que el problema que tenían con los medicamentos. Claro. Que se lo tenían que comprar a los chinos a un mayor precio. Claro. Porque el precio los chinos se lo vendían, pero a más caro. Claro. Porque acá no hay amigos. No, por supuesto. Por supuesto. Eso hay que tenerlo claro. El chinito hacía el negocio, se cagaba en el bloqueo, pero te lo cobraba más caro porque sabía que vos los necesitabas desesperadamente. No sé cómo se puede llamar eso desde el punto de vista ético, ¿no? No hay ética en la política, ¿no? Hay otra cosa, hay responsabilidades o oportunidades, pero... Oportunismo. Pero vos sabés que... Y eso me lo dijeron a mí, ¿no? Sí, sí. No, está clarísimo. Y entra dentro de la cuenta de otras maniebras especulativas. Y no me lo dijo una opositora al régimen cubano, sino una militante de toda la vida del Partido Comunista Cubano. Entonces, el bloqueo es una forma también de exterminio o de intento de exterminio de las poblaciones más pobres, de esos países que se bloquean, porque a los países que, por ejemplo, a Rusia lo intentaron bloquear y no pudieron. Exacto. Porque es poderoso. Exacto. Entonces, termina siendo este tipo de poblaciones la que sufre y la que tiene que pagar el alto costo humano de una situación que no se sostiene por ningún lado, porque además es una persecución ideológica. O sea, el bloqueo sistemáticamente lo que está diciendo es: los vamos a bloquear a ustedes porque viven en una sociedad que tiene un régimen que no es contrario al que nosotros preferimos. Exacto. Entonces los vamos a tratar de matar de hambre. Entonces, es extraño que eso no configure dentro de la lista de genocidio, o que no configure dentro de la lista de fascismo, directamente de perseguir. Mirá, algo más distinto a la realidad democrática, ¿no? A regímenes que además, en el caso de Cuba, bueno, hubo una revolución, una rebelión contra una dictadura sangrienta, que está en la propia Constitución norteamericana, en los derechos a rebelarse contra las dictaduras. Y en el caso del chavismo, recién ahora se lo cuestiona a Maduro con algo que no está muy claro. Chávez ganó 27 elecciones con observadores internacionales. Claro, exacto. Y ya lo querían derrocar. Exacto. Y bueno, ni que hablar, podemos hablar de Allende, asesinado, bombardeado por el ejército chileno financiado por Estados Unidos. Exacto. Entonces, los bloqueos son actos fascistas y genocidas, ¿no? Son, sobre todo además se podría decir que es como una, digamos, como la forma más global de genocidio. Y me faltó terroristas. Sí, desde luego. Porque lo que tratan de hacer es que la población, mediante esa hambruna que tienen, cambien la forma de pensar, que es la definición clásica de terrorismo, ¿no? Exacto, bien. Fascismo, terrorista y genocida, desde luego. Porque además siempre volvemos a ella, porque me parece que necesariamente tiene que haber una rediscusión seria del término para su uso político, que es justamente el genocidio, pensado tal cual lo formuló Lemkin. Tal cual lo formuló Lemkin, es eso. Es la reestructuración de la población que vive sobre un territorio para afectar justamente lo que ocurra sobre ese territorio. Entonces, es por eso que el bloqueo es
necesariamente cuadra, pero perfectamente en la definición de genocidio. ¿Por qué es eso? Sí, está bien, no es el método más habitual. Nosotros habitualmente la palabra genocidio la tenemos vinculada a las masacres sangrientas y sádicas, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora en Gaza, o por ejemplo lo que hicieron los nazis en los campos de concentración. ¿Tá? Pero es mucho más que eso, es mucho más. Y es, por un lado, por supuesto, la intención, pero no es solamente en la intención manifiesta, sino que creo que en algún momento tenemos que analizar justamente estas políticas como las sanciones que dicen querer una cosa, pero en verdad el objetivo es claramente otro, ¿no? O sea, está clarísimo eso. Y sí, Venezuela viene sufriendo desde el primer triunfo del chavismo un bloqueo genocida por parte de Estados Unidos. No es el único, y sobre esto quiero aclarar algo. Inglaterra tiene secuestrado las reservas de oro de Venezuela en sus bóvedas, supuestamente, porque lo que estoy escuchando desde hace un tiempo es que en las bóvedas inglesas ya no hay oro, lo mismo que en las bóvedas estadounidenses. O sea que de ser pirata no se vuelve. No. Lo que pasa es que hemos tecnificado la técnica Desde luego. De la piratería. Desde luego. No tenemos un parche, andamos en un buque, no somos el, ¿cómo se llamaba? El Morgan. Era Corsario o Filibustero. No, el Filibustero era el que andaba por la costa saqueando. Uno de los famosos, de los piratas famosos ingleses de cine. Ya que estábamos hablando de pucha, todos tienen barba negra, barba roja, barba papá. Ahora están sentados en un escritorio. O sea, desde luego, haciendo lo mismo pero detrás de un escritorio. Ser hasta herederos. Sí, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Y todos ellos además utilizando permisos, armamento y provisiones de la corona británica, porque era parte de la política de Gran Bretaña, que entre otras cosas impulsó la piratería para saquear barcos españoles que transportaban el robo de oro y metales preciosos españoles en Sudamérica, pero además, por ejemplo, entre otras cosas, el algodón que producían con mano de obra esclava los españoles en México. Sobre el punto que estábamos hablando de Venezuela, quería decir me parece que hay dos puntos más importantes para tratar de... Yo puse el chat ahí en la pantalla, los que tengan televisión seguramente los ven bien, ahí va. Le va a costar, porque está candente el chat, te aviso. Bien. Somos más de casi 40, estamos bien, a poco. Después le vamos a dar una leidita. Sí, claro. Hay dos puntos ahí que me parecen importantes. El primero tiene que ver con que las amenazas de Trump claramente, ahora es explícito, está diciendo, voy a bombardear a cualquier lado en esto que decíamos de la vuelta, la vigencia nuevamente de la teoría Monroe de América para los americanos, que en esta guerra contra China, Estados Unidos intenta plantarse de vuelta, tener el control de la América. Bueno, China había avanza en el puerto de aguas profundas de Perú, exacto, la vía de tren a San Pablo con Brasil, etcétera, en los BRICS, etcétera. Exacto. Entonces, ahora es explícito. O sea, que para que no le quedó claro que esto que está pasando en Venezuela tiene que ver con una amenaza global a América Latina, ahora fue más explícito porque dijo, no solamente a Venezuela vamos a bombardear, sino de todos los países que comercializan drogas con Estados Unidos. Fantástico, ¿no? Porque en la conferencia de prensa de Donald Trump dice algo que es muy gracioso, muy gracioso. Dice, me han dicho que Colombia produce cocaína. ¡Wow! Es fantástico que lo diga de esa forma porque estamos al borde. Yo hace muchos años habíamos analizado algo que era, Hitler era un tipo explícito. Claro. Y para atrás, las crónicas que hay de otros imperios, los romanos decían, vamos a hacer tal cosa porque nos vamos a dominar. Exacto. Y que eso se había perdido en la modernidad, que ahora era, inclusive, bueno, Trump tiene que seguir diciendo que es por las drogas. Claro. Pero yo creo que él está tentado a avanzar cada vez más bueno, vamos a dejarnos de estas estupideces. Está a punto de decir, los voy a invadir porque se me da la gana y porque tengo que predominar con China en esta zona del mundo, porque somos un imperio que se está decadente. Exacto. Entonces tira esos guiños que es,
Me han dicho que Colombia comercializa, o sea, no pasó, ¿no viste la película de Pablo Escobar? Claro, no se enteró, se ve. ¿Dónde estaba Donald Trump en aquel momento? Pero obviamente no lo dice por eso, lo dice porque está al revés. Me parece que es un punto es, quiero ser explícito, estoy al borde, está como chequeando ahí seguramente algunas cositas que tienen que chequear los imperios. Claro. Nosotros estamos Yo creo que le va a ir bien, le hablo a Donald Trump. Ahí va, adelante. Animate. Claro. Animate, Donald. Estás ahí, no pasa nada. Claro. O sea, es lo mismo. Claro. No, o sea, alguien puede decir que alguien se va a escandalizar. Claro, por eso. O sea, habla claro. Habla claro y estás ahí. Yo sé que vos querés. Es más, ya, para que ¿le puedo hablar yo también? Sí. Gracias. Escúchame una cosa. Hablar en inglés. Te cagué ahí. Ahí va. No, no, lo que pasa es que la gente no me va a entender. Después lo traducís. Listen. Esto es un corte. Esto es un corte. You should understand, there's no problem. No problem. You should speak clearly. Pero ¿por qué debería hablar claro? Porque en verdad a esta altura me parece a mí que lo que estamos viendo, lo que se ve incluso en las redes y todo lo demás, es que es como que ya está, ¿viste? O sea, si ya cualquiera se da cuenta de lo que querés hacer y medio que quedás como un boludo. O como una boluda cuando te pones a hacer estos malabares. O sea, ya está. Todo el mundo está entendiendo. O sea, los únicos que a esta altura no les queda claro cuáles son los juegos geopolíticos, qué es lo que está... Es la gente que está, yo qué sé, mirando el fútbol o lo que sea, que incluso en muchos casos lo tienen claro. O sea, tampoco los vayan a comprar por boludos. O sea... A esta altura quienes sostienen estos otros discursos parecen ser más militantes de ese discurso, que conocen lo que en verdad pasa, pero necesitan sostener un discurso que ya no se sostiene. Ya está, ya fue. Y tiene que ver con esto de la supuesta caída de los dos relatos, la izquierda, la derecha. Y sí, claro, muchachos, porque, o sea, lo que está claro es que lo que está pasando es otra cosa. Entonces, anímese, don Donald. Y después lo último sobre este tema, que es interminable, si uno se pone a pensar, es el tema ese de la hinchada de fútbol, que a mí la verdad que tenemos que tratar, por lo menos la gente que nos escucha, le pedimos por favor que se desprenda de esos conceptos. Hace años que hay gente que se autodefine de izquierda y por oposición a Estados Unidos es pro Putin de la noche a la mañana. Putin es de un partido conservador. El Partido Comunista Ruso es minoritario. No me 18%. No me voy a poner a hablar del Partido Comunista Ruso porque parece que lo estoy defendiendo, pero Putin no es del Partido Comunista Ruso. Y sobre Venezuela, estamos hablando que las multinacionales norteamericanas manejan el petróleo dentro de Venezuela, comercializan con Venezuela. No podemos decir que allí hay un modelo socialista. No. En el esquema clásico que entendemos todo lo que es el socialismo, ¿no? La propiedad colectiva, la abolición de la propiedad privada. Exacto. Esa propiedad colectiva puede ser del Estado o puede ser comunitaria, y ahí hay un debate en la interna. Ese debate no existe en la interna. Exacto. Un papel represivo de las Fuerzas Armadas, Exacto. típico, clásico, tradicional de los estados de derecha liberal. Sí. Entonces, yo la verdad que la última vez que vi en el mundo, que en Occidente, porque no desconozco por supuesto otros lugares, que había una causa que valía la pena, donde había una guerra civil por un proyecto a defender, que es distinto al caso de Gaza, porque ahí estamos hablando de una resistencia, colonial. Sí. En el último caso es la Revolución Española, donde la gente que se sentía socialista, de izquierda, comunista, iba a defender un modelo de país. Exacto. Que eran las comunas libertarias de Aragón, de Barcelona, que habían llevado a la práctica una ideología. Que quiero que aclaremos. No voy a morir por Venezuela. Eso me lo quiero decir también. Ahora le hablo a Maduro, amigo, que no sé si está festejando la Navidad, porque se la adelanta siempre, que este año no hay Navidad. Le pide adelantos al almanaque de la... Dicho lo del bloqueo, dicho también lo de que hay una amenaza sobre América Latina, le puede tocar a Venezuela. Están matando gente en las lanchas que no sabemos ni quiénes son. Exacto. Mueren como perros. Vos estás matando gente en avioneta que no sabés quiénes son. Exacto. Ejecuciones sumarias, así nomás. De un lado y del otro, que están mal, que son nefastas. Ante una invasión terrestre a Venezuela, voy a ser el primero que voy a salir a la calle a protestar. Voy a salir
y creo que eso tenemos que hacer todas las personas Sí, obvio. que tenemos cierta sensibilidad o cierta humanidad. Lo haría por cualquier pueblo, porque los pueblos van a sufrir mucho, pero no voy a dar la vida por el régimen venezolano. No, claro. No me parece que sea algo a defender. Y no quiero con esto es muy polémico, ¿no? Porque a veces yo creo que una de las causas de que Cuba se haya mantenido en el tiempo es que seguramente hicieron las cosas un poco mejor. Uh-huh. Porque hay una parte de legitimidad que es fundamental para que no te derroquen. Uno puede ver en la historia la invasión de la Bahía de Cochinos y el fracaso de Estados Unidos. Exacto. El fracaso de Kennedy, ¿no? Que era el demócrata Kennedy que quiso invadir Cuba. ¿Vos te referís al que la familia hizo plata negociando con Hitler? En un momento era vos, Kennedy de la izquierda. Mirá vos. Porque tenemos ese otro mito del Partido Demócrata. ¿De izquierda vos decís porque hacía negocio con los nacionalsocialistas? Y ese fracaso estuvo dado también, si cortás, si uno hila fino, Estados Unidos estaba bajo la presión de un lobby de gusanos de Miami que tenía mucha guita y le dieron como el changüí de hacer una invasión que no pudieron sostener. Exacto. Pero uno puede ver que toda que la simpatía que Cuba tuvo y tiene en América ha sido fundamental. El zapatismo también lo sabe. La forma de comunicar, la forma de cómo haces política. Creo que en Venezuela, si no existe esa autocrítica de qué ha pasado con las izquierdas de América Latina, su contacto con ellas, más allá de las manipulaciones, que siempre existieron, porque más que en Cuba, o más que con el ZLN, que le decían unos tipos que salen con cara cubierta de negro, más pinta de terrorista que su comandante Marco, no había. Sin embargo, el relato de las izquierdas fue positivo, porque había un contrarrelato que se sostenía en cierta legitimidad. Claro. Que yo creo que acá se está perdiendo, si no, no avanzarían. No digo que la hayan perdido del todo. Claro. Digo que hay algo ahí que no funca. Mira, sobre todo pensando en esto que vos hablabas, y le voy a agregar un ejemplo más, que es las comunidades de Aragón y de Barcelona, las comunidades zapatistas en Chiapas, y voy a agregar uno más, que es el barrio Daye del Líbano, que gestiona Hezbollah. Hezbollah, de hecho, gestiona la mitad de Beirut, y parte del sur del Líbano. Y cuando digo gestiona, lo digo literal. ¿tá? Y voy a explicar un poquito eso también, y voy a establecer como puntos en común. El proyecto de estas dos comunidades, que para mí, al igual que vos, son un faro, es decir, hay un montón que aprender ahí en Barcelona y en Aragón, no surgen de la nada, surgen de un diálogo que fue tejido entre trabajadores, entre el pueblo durante más de 100 años, de la comprensión, de la puesta en práctica de un modelo que era el anarquismo consistente con una forma, con distintas prácticas sociales que se venían dando, que entre otras cosas tiene que ver con ciertos regímenes de enfiteusis que se daban sobre todo en Aragón, que se daban con ciertas prácticas de gremios en Barcelona. Es decir, hay todo un tejido social que le precedía, en lo cual cuadraba. ¿Por qué? Porque era lo que de alguna manera distribuía la riqueza y hacía que la sociedad creciera. Y que hubiera como una paridad, una igualdad ahí, una prosperidad como bien construida, por decirlo así. Que no es tirar manteca al techo, que no es la opulencia, ¿tá? Pero sí que te permite vivir sanamente, que te permite disfrutar, que te permite, entre otras cosas, combatir el hambre que vos ves en otros lados. En el caso de Chiapas, es más o menos lo mismo. Vos tenés un modelo de producción indígena que va incluso hasta la época de los mexicas, es decir, previo a la conquista de Cortés. ¿tá? Los mexicas, los que nosotros conocemos como aztecas, los aztecas fue un nombre que le pusieron un grupo de historiadores estadounidenses porque les daba pereza distinguir entre mexicas y mexicanos. Entonces los mexicas tenían un modelo de producción agrícola que era de los más eficientes que había en el mundo en aquel momento.
Eso no se va. Sufrieron un genocidio, perdieron millones y millones a manos del hambre que literalmente sembraron los españoles, pero eso quedó y bueno, de alguna manera en Chiapas se armó esa, de repente confluyó esa herencia para dar ese proyecto, ¿tá? Que casualmente tenía una serie de prácticas que coincidían con el mismo modelo de Barcelona y Aragón. En el caso de la gestión de Hezbollah que hace en el barrio Daye, en Beirut y en el sur del Líbano, dependen de otras prácticas. Claramente el modelo ideológico es distinto, pero las prácticas sociales son relativamente similares, aunque hay sí una gestión vertical que se corresponde un poco con la cultura de la época. Lo que sí hay claramente es una gestión social que no depende del Estado, que se construye, está bien, al abrigo de una resistencia, pero que es herencia de una cultura de la resistencia que debe tener, no, sin temor a equivocarme, al menos 4 milenios. Es un rato, ¿no? Es un rato. Entonces, las cosas no surgen de la nada. Hay una cultura presente ahí que no se puede eliminar, y ahí pensaba un poco en lo que vos decías, ¿no? O sea, el papel de la resistencia, ¿no? Que es como, bueno, esa cosa que pese a que vos intentás la práctica de exterminio, no podés eliminar, ¿no? Porque se pasa, ¿viste? Simplemente fluye a través de la historia. Y me parece que está buenísimo verlo. Pensándolo para la cuestión venezolana, no hay duda de que eso está ahí y que es un poco, y acá quiero relacionarlo con Hamás. Hamás es una transición, representa una transición, no hay lugar a dudas, no es un modelo final. Tampoco hay que idilizar a Hamás. Hoy son los que ejercen la resistencia armada, pero no digamos, definitivamente no representan, no tiene la capacidad de representar la riqueza de la sociedad palestina y no de sus referentes políticos, que ya vimos que en verdad tienen muy poca base electoral, ¿tá? Claramente hay mucho camino para hacer. No hay duda de que jamás ha logrado mantener algo vivo ahí. Y ha sido mucho más efectivo que la construcción anterior de la resistencia armada, que era la OLP, ¿tá? Es un modelo de transición. Yo creo que el gobierno, el actual gobierno venezolano, hay que pensarlo un poco como eso. Como, bueno, una especie de transición de un pueblo que está buscando el cómo avanzar. Está buenísima la comparación, pero está buena la comparación, sin pero. Lo que sí está claro es que vos, desde el chavismo hasta ahora, tuviste tiempo, espacio, tuviste un bloqueo, no un montón de bombas cayendo sobre tu cabeza. Exacto. Hay una diferencia también, no es todo lo mismo. No. Entonces, en esa construcción, lo que se construyó culturalmente fue más capitalismo, que lo hablo del Uruguay. Sí. Me acuerdo, ¿te acordás de las elecciones pasadas? Habían volantes del Frente Amplio mostrando gente que decía, en la campaña de Martínez, no la pasada, que decía, votá Martínez porque en el gobierno del Frente Amplio te compraste un auto 0 kilómetros. Exacto. Y había una placa que nosotros mostramos de gente saliendo del shopping. Exacto. Diciendo, esto lo conseguiste con el Frente Amplio. Entonces, chiquilines, si nuestra cultura es ser capitalistas, es ir al shopping, es tener el auto 0 kilómetros, ¿de qué revolución vamos a hacer? La revolución de ninguna, la revolución de consumir. Entonces, exacto. Si esa es la construcción que hace la izquierda electoral, después no nos podemos sorprender que la gente vote al que le parezca que le va a administrar mejor ese rumbo capitalista. Entonces, a lo que sí podemos decir que en Gaza, en los palestinos, les cuesta mucho más la construcción de un modelo, porque se están todo el tiempo sacando el polvo de sus ropas. Exacto. Sacando los hijos de abajo de los escombros. Exacto. Entonces, es mucho más, es un proceso. Por suerte tienen una historia para atrás, que se aferran a ellas con uñas y dientes, porque es lo que te queda. Exacto. La transmisión de lo que fuiste. Exacto. Y de lo que seguramente serán. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? No lo sé, es una impresión nada más que tengo desde el chavismo hasta ahora. Y no parece que pasó mucho más. No parece que se construyó una cultura alternativa socialista con arraigo que haga que los jóvenes de América Latina estén dispuestos a ir a morir a Venezuela para defender una idea. ¿A ustedes les parece que está pasando eso? A mí me parece que no. No, a mí en eso el gran problema que le veo a
Perdón, acá voy a hacer una disquisición muy personal y sé que esto va a generar un montón de calentura, más de las que ya generan otros de mis comentarios. ¿Cuál me parece a mí que es uno de los problemas que tienen las ideologías de izquierda? Que piensan, las ideologías de izquierda de carácter socialista, comunista, etcétera, que le asignan un rol importante y diferencial al Estado. Es que el Estado, de alguna manera, no es solamente que, digamos, tiene un rol paternalista, sino que hasta parece ser un poco mesiánico. Entonces, el gran problema con eso es que el Estado termina estando por encima de la sociedad, porque se pone a la sociedad como una especie de ente desvalido, atrofiado, incapaz, infantil y un montón de sinónimos que tenemos de cosas que remiten a no hábil, que necesita ser gestionado por el Estado. Cuando en verdad, si hay algo de lo cual hay ejemplos sobrados en la historia, es de que justamente son las sociedades las que tienen que tolerar, soportar, financiar, bancar, es a los estados, a los ricos. Es insoportable. Entonces, al contrario, no debe haber cosa más fértil, más rica, más capaz, más útil, más brillante que una sociedad. ¿Tá? Entonces, creo que definitivamente, hasta que nosotros no cambiemos nuestra concepción de cuál debe ser el rol del Estado en una sociedad, si es que puede haberlo o no, llámeme anarquista, yo no me identifico con el anarquismo, quiero aclarar, me parece un modelo muy interesante para extraer ideas, pero lo quiero dejar claro porque muchas veces dicen, lo que pasa es que vos también sos anarco. Pero sí reconozco algo que es, mientras nosotros... Es la necesidad de clasificar, ¿no? Sí, exacto, pero lo que sí quiero que quede claro es, mientras nosotros no cambiemos esa concepción del Estado, que entre otras cosas necesariamente tiene que implicar nuestro cambio de la concepción de la sociedad, y me parece que nosotros ante todo lo que tenemos que hacer es dignificarnos a nosotros como sociedad, es decir, dignificar el papel de la sociedad, es decir, la gente, lo que podemos hacer las personas cuando nos organizamos por nuestra cuenta, que tenemos ejemplos tan sobrados, excesivos, patentes, a patada, que hasta me parece una especie como de ceguera intelectual que no lo veamos. ¿tá? La cantidad de dinero que le damos al Estado, la cantidad de dinero que le damos a las empresas, la cantidad de organización que les damos, la cantidad de pienso. O sea, es impresionante todo lo que le damos a estas dos entidades que vienen a saquearnos todo el tiempo, y nosotros estamos todo el tiempo creyéndonos una manga de inútiles, que somos como unos niños que necesitamos ser gobernados. Pero aparte, para no hacer que el debate ideológico sea tan abstracto, la gente tiene que empezar a pensar qué le parece más adecuado. Por ejemplo, que en el tema de la vivienda, acá decía una compañera en el chat que Marcela decía que Chávez había hecho un montón de viviendas para las personas sin casa, lo cual no me consta, no hay duda. Negando. Lo que tenemos que debatir es, nosotros en Uruguay pretendemos que la situación de la vivienda crezca en proyectos parecidos a Fugban. Claro. No digo que lo haga Fugban, lo haga parecidos a Fugban. Pueden salir miles de cuestiones que estamos hablando de la ayuda mutua, la autogestión, el cooperativismo, o que los haga el Estado. Exacto. Y algunos me dirán, no, a mí lo que me importa es que cita el techo. Bueno, ahí hay un problema ideológico. Exacto. Entre vos y yo, grande. Porque si el Estado hace los techos, lo que tenemos es un montón de gente viviendo gracias al Estado ahí, dependiendo del Estado. Ese esquema que es tan sencillo de entender, está lleno el mundo. Podemos analizar el sindicalismo de Argentina, mil cosas donde el Estado suplanta el músculo social, que es lo que hace que eso se sostenga y haya un cambio cultural. Exacto. No es el techo, no es el trabajo. De última, estamos en la vida un rato y lo que necesitamos es hacer digna este transcurso. No es el tema de un techo, un plato de comida. Entonces ahí es el debate profundo dentro de... porque un techo, un Estado que garantice el techo puede ser de izquierda o puede ser neonazi. Claro. No tiene nada. ¿Qué tiene que ver? Es que ese es el tema.
Que pila a veces cuando se habla de Hitler hizo tantas escuelas, hizo tantas cuestiones, y los hizo, sí. Claro, por supuesto. Y no estoy comparando a Hitler con Chávez, estoy diciendo que, porque Chávez era un tipo que era comunista en su concepción filosófica, no sé si Maduro lo es, a veces no lo veo tan claro. Chávez tenía, es una buena pregunta. Chávez tenía una profundidad en el planteo político que lo hacía debatir con los líderes mundiales también, con Putin, con los de otra forma, que creo que tiene que ver también con la concepción. Y yo me acuerdo de ver discursos de Chávez, al cual a mí en mi caso es un tipo que admiro mucho, o sea, no es un tema personal contra el chavismo, al contrario. Decir que uno de los problemas más grandes que estaban teniendo era que necesitaban que el socialismo se desparramara por el pueblo. Claro. Si yo estuviera ahí, le hubiera dicho, bueno, es tarde. El socialismo no se desparrama. Claro. El socialismo nace, se construye, se sostiene desde abajo. Pero le creo su preocupación, le creo la preocupación, y me parece una buena autocrítica en el fondo de decir, esto va hacia donde está yendo. Claro. Que es que la gente lo defiende. Yo no digo que en Venezuela hayan milicias que vayan a defender el régimen. Claro. Lo que digo es que no hay milicias y pueblos defendiendo el comunismo, o el socialismo, como quieran llamarle, porque no existe. Claro. No es lindo escucharlo, pero que no me digan que existe algo que no existe. No, es que además yo quiero aclarar algo. Es un modelo medio, o sea, es tan difícil de implantar, pensando en lo que son nuestras sociedades actuales, es tan difícil de implantar como el liberalismo, sinceramente. O sea, incluso hasta podemos discutir si verdaderamente en algún momento la Unión Soviética efectivamente lo implantó. Ese fue el ejemplo. ¿Qué quedó después de todos los años de Stalin en la Unión Soviética? Quedó gente pensando como Putin. Claro, exacto. Es que de alguna manera lo que termina pasando es un poco eso. Ahora, yo qué sé, entre otras cosas, porque uno dice, Unión Soviética, economía socialista, real, no sé qué. Vos sabés que siempre tengo mis dudas con eso, porque después cuando vos empezás a ver, cuando te dicen, por ejemplo, Estados Unidos es una economía liberal, es una economía neoliberal, yo después empiezo a ver los números estadounidenses y digo, esta economía sobrevive gracias a la socialdemocracia. O sea, a una gestión socialdemócrata. Sí, está bien, tiene una tendencia neoliberal, bla, 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 zaraza. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que si Estados Unidos no pone el óvulo para financiar las becas de los estudiantes en las universidades privadas, los estudiantes no pueden estudiar. Si el Estado estadounidense no pone el óvulo para que un montón de gente pueda acceder al sistema de salud privado, de los seguros, en Estados Unidos hay un montón de gente que queda excluida. ¿Y a dónde va a ir? Al sistema de salud pública estadounidense. Entonces, no es liberal, muchachos. Tienen un montón de empresas, tienen más de 100 empresas públicas metidas ahí adentro. Entonces, ¿de qué liberalismo me hablas? Entonces, a mí me gustaría entrar a la economía de la Unión Soviética, revisar y decir, y era así, siempre, era puritamente socialista. A mí me parece que se va a escapar alguna cosa medio autogestiva, alguna empresita, alguna cosa, algo se va a escapar y de repente se te fue todo al traste el discurso. Y después las otras expresiones, por ejemplo, en América Latina, el domingo pasado, está por ganar la ultraderecha en Chile, o yo creo que ya ganó. Sí. Lo primero que dijo, le dio un ultimátum a la gente que no tiene papeles porque la va a echar. Y lo que había pasado, peor que Trump. Y lo que había pasado en Chile fue la era Boric, que estaba asociado con el movimiento estudiantil, con la izquierda. Entonces, cuando gana la izquierda y hace cosas como que si fuera de derecha, claro. Yo no sé después por qué le ponen a la gente la responsabilidad de la contradicción. Cuando está clara para votar a alguien, para que gobierne la derecha, hay que votar a la derecha, chiquilines. No hay que votar a la izquierda para que gobierne como la derecha. Claro. La gente votó a la izquierda para que gobierne como izquierda. Y ni siquiera se anima la izquierda chilena, que es muy parecida a la izquierda uruguaya, claro, a dar pasos en el sentido de para la cual subjetivamente la gente lo votó. Claro. Pero además otra cosa y después pasa esto. Y dice, el pueblo chileno se dio vuelta. No. El pueblo chileno es más
parece que es más consciente que sus dirigentes políticos. Dice, al final la mano era que todos van a gobernar como de derecha. Exacto. Vamos a votar entonces a la derecha. Exacto. Me parece un razonamiento Es bastante que sí, lógico, ¿no? porque además lo gracioso es que siempre la mentira y la decepción va siempre hacia la derecha. Entonces, digo porque uno de los grandes problemas que tiene el público, los votantes progresistas, por ejemplo, acá en Uruguay, es cuando el gobierno de su partido se manda una macana, dijeran ellos, o sea, toma una política netamente de derecha, empiezan a buscarle un montón de vueltas, cosas, no sé qué, que hace como que y bueno, y de alguna manera hacen toda una serie de cuentas raras que termina dando como que eso va hacia la izquierda. Cuando no, porque además siempre cuando se equivocan, dijeran ellos, siempre es para el mismo lado. Entonces, no pasa que en algún momento estos gobiernos que dicen ser de izquierda o que más bien sus votantes suponen de izquierda, nunca se equivocan para el lado de la izquierda, no se equivocan, dijera, para el lado de la izquierda. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado, o sea, al final es un poco como vos decís, o sea, y bueno, vamos a hacer algo, vamos a votar a la derecha, así por lo menos le damos la oportunidad de que se reformulen, ¿viste? Y que arreglen el puterío entre ellos y se resuelvan si van a ir para este lado o no. Y en clave traigo acá a Raúl Sibeki, que es una persona que piensa mucho esto que estamos hablando. Estaría bueno el año que viene traerlo, invitarlo, es un tipo que aporta para mí mucho a la política uruguaya. Sí. Con muy poca visibilidad, o más visibilidad, menos visibilidad de la que tendría que tener. Sí. Decía algo que las sociedades también son conscientes de sus fuerzas. Y entonces creo que al mismo tiempo que votan a un proyecto de derecha, la gente en Chile, estoy seguro, y en Uruguay me consta, sí es consciente de que existe el PIT-CNT, que existe FUGBAN, que existe la FEU, que existe la UNACPU, que existe organizaciones de vecinos, fomentos culturales, que hacen que determinada cosa que los partidos políticos no se solucionan, por ese lado se solucionen, que haya cierto colchón, defensa, límites, avances en algunos casos. La izquierda social uruguaya, Andrade hablaba de ese divorcio, que creo, no sé cómo le fue, ¿te acordás que Andrade había diagnosticado el divorcio de la izquierda política y la izquierda social? No sé si se reconciliaron o siguen separados. No sabía. Hay un programa de chisme. A ver si no, lo que pasa es que deben encontrarse en el motel del bloque social de los cambios. La izquierda social. Para hacer pequeños momentos de reconciliación. No cuentes qué hacen. Motel, el bloque social de los cambios. La izquierda social tiene una agenda propia y no necesita cuando la izquierda política asume el poder, gobierna como la derecha, que te la cobran. Es parte de algo natural, lógico, obvio, y le va a suceder al Frente Amplio si siguen gobernando de esta forma. Y también hay que decirlo, porque como a la izquierda late un corazón, nosotros culturalmente terminamos siendo también bastante más autocríticos de lo que pasa en este lado, en este contacto que hay con la izquierda política y la izquierda social, que del otro. Claro. Si uno se pone del lado de un liberal, debe ser muy difícil, o de una persona de derecha liberal, que cree en la no existencia del Estado y que solamente fomenta el Estado como juez y gendarme. Claro. Debe haber sido tremendo cuando Lacalle gobernó, y además de gobernar como lo hizo, que fue parecido como lo hace Orsi, dijo públicamente que él se había enamorado del Estado. Mete un liberal y se me enamora del Estado. No sé si... Y no de juez y gendarme, de todo el Estado. ¿Vieron que no soy solo yo el que utiliza metáforas carnales, ¿no? Bueno, pero viste, el motel social de los cambios, claro. de la calle Pou con el Estado no era el mismo motel, era otro, pero quedaba en la misma ruta. Parece que sí. A lo mejor estaba en medio que al lado. Compartían el estacionamiento. Se encamó, cuando la calle se encamó con el Estado. Sí. Y salió a decir que estaba enamorado, que
lo amplificó con una cara de regocijo muy grande Julio María Sanguinetti. Ajá, otro más que salió contento del mismo motel. No sé si hicieron un trío, pero habló en la prensa y tuvo una reunión con la calle en la casa y salió diciendo, Luis me dijo que estaba enamorado del Estado. No, te la voy a cobrar esta, boludo, porque es una cosa fatal. Dice, Entonces, bueno, estas cosas de los chiquilines que se te enamoran rápido, no como uno que tiene una relación estable con el Estado, ¿no? Entonces, para el otro lado... Perdón, me olvidé la R en la imitación. Para el otro lado también las cosas son complicadas para los amigos liberales ortodoxos de derecha, porque me meten uno ahí, pum, se te encama con el Estado. Claro. Se enamora y te enamora. Claro. No es que tengan ahí un firiteo nada más, salen enamorados. Claro. Entonces no es fácil. Claro, pero a ver, más creo yo, a la gente que acá piensa... dice, capaz que se separó por eso. Lo encontró Loli. Lo encontró Loli con el... En el ángulo, bien, brillante. No es lo que vos pensás, Loli. Claro. No, pero si estaba el Estado encarnado. No sos vos, es el Estado. Y no hay nadie que encarne más al Estado que Julio María. Exactamente. ¿No? Qué imagen desoladora. Qué desagradable. Mira, vamos a hablar de otra cosa porque no me puedo quedar con esta imagen. No, sí, por favor. No, pero quería decir justamente... perdón porque la imagen que voy a meter ahora... es peor todavía porque... Estamos en un pantano. Y claro, iba a cruzar el charco para hablar de Milei y les iba a decir a los fanáticos liberales, ¿no? A los liberales fundamentalistas, porque estos que se llaman ahora, ¿cómo es que los libertarios? ¿Cómo les está yendo en Argentina con el desmantelamiento del Estado? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo le está yendo a Milei? ¿Cuánto desmanteló de los ministerios que iba a desmantelar? ¿Cuántos desmanteló? Afuera. No, o sea, afuera y esto y lo otro. ¿Qué pasó con el Estado? No existe, gurises, no existe, me explico. O sea, es como, no sé, es lo mismo. O sea, tienen el mismo tipo de derrapes que cuando la gente dice, ¡oh, porque China es comunista! No. Es exacta, derrapando por la misma pendiente, digamos, ¿no? O sea, en esa especie de derrape, así, digamos, como de... ¿Te acordás de la alfombra mágica? Bueno, ahí van, ¿viste? Los liberales, porque o sea... creo que el gran problema me parece a mí, y es por lo cual a mí me gustan las ideologías, pero no me gusta la gente que se pone a defender a capa, que se fanatiza con una ideología, que se mimetiza con una ideología, son herramientas. Son herramientas, no hay que tomarlas literal porque en la realidad es mucho más compleja que lo que una persona pueda dilucidar en 10, 20, 30 años sentada en un escritorio reflexionando. No hay duda que esa persona tiene un rol para jugar, sobre todo cuando es tan inteligente, por ejemplo, como Marx. No hay duda de eso, ¿tá? O como Milton Friedman, pensando del otro lado de la vereda, ¿por qué no? Era un tipo muy inteligente, cualquiera de los dos, o sea, no estamos descartándolo a uno o a otro por palurdos. Al contrario, pero el problema es que no es solamente lo que digan ellos, porque después vos tenés ¿cuánto ahora? ¿8.400 millones de personas? O sea, a lo mejor haría bien tomar un poco en cuenta qué es lo que pasa con esas 8.400 millones de personas. Y no, va a ser medio difícil que lo que una persona se le antojó, reflexionó, sirva para todo. Entonces está bien, eso es para pensar, pero después hay que actuar. Y ahí es cuando la cosa se complica, porque además lo que invariablemente termina pasando es que vos tenés que negociar con la gente que está en el terreno. Porque vos vas a intentar pasarle por arriba, en el mejor de los casos, y te va a ir mal. Te va a ir mal, a lo mejor con suerte durás ¿cuánto? No sé, Israel, ¿cuánto lleva? 100 años, menos de 80 años. ¿Ah? No creo que dure mucho más. O sea, es eso. Miren que los imperios que duraron más están todos en la antigüedad. Los modernos, 250 años y para afuera como mucho. Entonces, por eso lo que quiero decir es, hay que tomar como referencias, o sea, está bien tomar como referencias, pensarla, pero cuando nos ponemos en este viaje de que no sé qué y tratar de que cada modelo cuadre perfectamente en el modelito, el modelo de la está destinado a fracasar. El modelo de la libertad, que es esa palabra que fue expropiada por los liberales de derecha,
Que dice, no, bueno, el modelo de la libertad y las empresas, y esa cosa que es más utópica cuando me acusan a mí que sí me reivindico anarquista de utópico. Ese mundo donde está, donde los estados son más fuertes que nunca, donde diseñan políticas, ponen aranceles, sacan aranceles, negocian aranceles, hacen guerra. La guerra es un instrumento del Estado, no es un instrumento de las empresas, ¿no? Que libremente en el libre mercado negocian. ¿Dónde están esas libres empresas? Trump me echó a Elon Musk de la administración, para que quede más claro. Lo trajo para... Musk, claro. lo trajo para echarlo. O sea, tipo, claro. ¿y lo echó quién? El Estado. El Estado, el jefe de Estado. Dijo, acá está el Estado. Elon Musk, no, yo tengo... millones la puta que te parió, metete el cohete de la luna. Ahí va, todo eso. Yo tengo la True Social y ¿sabes qué? Y te voy a hacer moco. Y tengo un botón acá que explota todo. Va a vos, a tu amigo. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está el libre mercado, las libres empresas? Es una locura que creo que, claro, cuando solamente lo sostienen los países, estos modelos de tercer mundo, sale el presidente de Ecuador, de Perú, a decir, vamos a hacer el modelo del de Estados Unidos. Entonces tiene que hacer un Estado totalitario prácticamente. Claro. ¿Dónde está el Estado liberal? Claro, es que no hay lugar. Miren, los dos grandes modelos económicos que pueden pensarse como modelos liberales en función de que no tienen ningún tipo de regulación, que son el contrabando y el narcotráfico, por supuesto. O sea, dentro de los tráficos, porque tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de blanca, tráfico de drogas, etcétera. Todo eso y los contrabandos, ¿no? Todos esos son verdaderas economías negras que no tienen regulación alguna, regulación por parte del Estado. Son brutalmente reguladas. Y cuando digo brutalmente reguladas me refiero a que literalmente se regulan por la brutalidad, se regulan a fuerza de sangre, ¿tá? Entonces, no existe, ¿tá? Esto de el no sé qué, el liberalismo, o sea, no es que solamente no exista, es que no tiene la posibilidad de existir, a nadie le interesa que exista, ¿tá? A nadie le interesa, porque lo primero que va a hacer una persona que tenga un poco de prosperidad en su comercio, va a ser, entre otras cosas, va a tender a aplastar a la competencia y va a intentar hacerlo justamente a partir de reglas. Sí. Porque es la forma más efectiva de domar a alguien, que es a partir de imponerle reglas. Eso o un chumbo. Tal vez sea el ejemplo más claro de hipnosis colectiva mundial, ¿no? Que haya un montón de economistas y personas académicas diciendo que existe el liberalismo económico, ¿no? No debe haber otro ejemplo más claro. Para mí, la experiencia anterior a eso es la Iglesia Católica. Y Dios, la anterior, claro. Y la Iglesia Católica. Además, en concreto la Iglesia Católica, porque ¿qué pasa? Si vos lo comparás con otras civilizaciones, la Iglesia Católica en Occidente tuvo un rol verdaderamente articulador de estados, ¿no? O sea, era verdaderamente un estado dentro de otros estados, un estado interventor. Tenía ese poder, la cantidad de tierra que tenía, todo lo demás. En el caso de las otras civilizaciones, las instituciones religiosas tenían otro rol dentro de la sociedad. Proporcionaban, por supuesto, ideología, pero no tenían el rol que tuvo la Iglesia Católica en la cultura occidental. Lean Dios y el Estado de Bakunin. Ahí va. Está muy actual. Estábamos haciendo... Todo esto era solamente porque Karina nos Porque Karina, ahí va. Destinamos 1 hora y media. Esta fue la respuesta a Karina. Pero no teníamos 9 más. Vamos a tener que ser muy breves acá. Disculpen. Por ejemplo, ahora el último. Sí. Daniel Velo dice, los vi por primera vez. No le estoy dando bola al chat. Hoy me estoy dedicando, después lo voy a hacer al WhatsApp, que recuerden que está ahí abajo. Sí. Los vi por primera vez de rebote por YouTube, a veces discrepo con lo que dicen, menos mal. Sí. Al fin, dice alguien que analiza y dice cosas inteligentes, arriba sigan, son necesarios, dice. Bueno, gracias. Inmerecidamente este oyente, que bueno, sí, imagínense que si nosotros, ahí nos dice que estamos de acuerdo con todo lo que nosotros decimos, está absolutamente loco, claro. no le vamos a creer, pues es una persona muy peligrosa, claro, que nos está diciendo eso para matarnos o algo por el estilo. Claro. Es imposible estar de acuerdo con todo lo que decimos, que es un montón de cosas en un programa, ¿no? Claro, pero además... Y de temas medios candentes, a veces que no generalmente tienden las personas
en los periodistas, los comunicadores, a ocupar un solo lugar del espectro. A veces es por la patronal, a veces es por su definición política. Ahora estaba hace poco lo del M24, ahí había un margen claro de que hasta dónde, no digo que le bajaban en línea, era claro. Los periodistas ahí sabían hasta dónde podían ir. Y nosotros acá tenemos las desventajas de ser muy pobres y de depender de nosotros mismos, pero la gran ventaja de poder decir realmente lo que se nos da la reverenda gana de decir. Exacto. Y que muchas veces es un tema que parece contradictorio, es la complejidad del tema, no es que sea contradictorio. Parece contradictorio porque estamos acostumbrados a eso de la hinchada de fútbol, ¿no? Exacto. Y lo intentamos ejercer de esa forma, ¿no? Exacto. Y en eso además también lo que hay que... o sea, nosotros desde los temas que abordamos van a ser siempre sustancialmente distintos, pero incluso cuando tocamos temas de agenda, la forma en que los vamos a abordar es distinta. Simple y sencillamente por eso, porque no tenemos atadura económica con nadie. Es decir, nos sustentamos nosotros. En breve vamos a alargar una campaña para ver si quieren colaborar con nosotros. Bien. Que está medio ahí ya a punto caramelo pero en verdad es eso. Y por eso nosotros creemos que tenemos algo para aportar. No porque digamos la verdad, sino porque más bien lo que nos interesa es discutir y reflexionar. Y bueno, esta es una forma de hacerlo. Sobre todo es eso, es como disparar una discusión o cambiar los ejes de una discusión. Entre otras cosas porque sinceramente lo único que nos interesa es resolver problemas para luego irnos para nuestra casa. O sea, básicamente es eso. Marcela dice, digan si se pueden poner plata por el billete del Chatbury. Dice, sí, está todo habilitado, sí, pero no empezamos, vamos a hacer una campaña concreta. Sí. YouTube todavía, para que se haga una idea, recién ahora tenemos activo la monetización del todo. Apenas lleguemos todavía no recibimos un mango de YouTube. Exacto. Va a pasar seguramente ahora a fin de mes, porque es por tramo, hay todo un viaje. Pero YouTube se queda con un montón de guita de la que ustedes ponen. ¿Es un mecanismo válido? Sí. No hay muchos mecanismos donde no suceda. Exacto. Los invitamos a venir a APMU y traernos plata y la ponemos dentro de una lata, que sería la forma, o hacernos una transferencia. Claro. Pero vamos a hacer una campaña donde veamos todas las variables. En muchas hay que poner comisiones, porque las empresas que organizan esas colectas te cobran. Claro. Y hay otras directas, las tradicionales, las transferencias, etcétera, etcétera, que las vamos a habilitar. Porque va a ser muy difícil, si no el año que viene, sostener o crecer, porque somos conscientes que no podemos quedarnos en esta, que hay que avanzar, tenemos muchas cosas para hacer, muchos proyectos, seguramente a ustedes se les ocurran muchos otros, nos pasan a veces ideas y vamos a después a lanzar. No sé si querés decir algo más, está bueno específicamente de cómo va a ser esta campaña, ¿no? Sí, no, el tema justamente, por ejemplo, de transferencias, eso, como repasar un poco más. Y además estamos pensando en dos modalidades. Una que es el aporte único y la otra es, porque hay gente que nos ha preguntado, tipo, che, a mí me gustaría hacer un aporte mensual, ¿no? Que en verdad, sinceramente, fantástico, ¿no? Está buenísimo. Y también estamos viendo y ya tenemos ahí medio como articulado la forma de poder hacerlo. Ya está todo casi, o sea, no lo implementamos hoy por problemas técnicos, pero es eso, o sea, en breve lo vamos a disponer en la comunidad, vamos a hacer algún videito a lo mejor para colgar acá en el canal de YouTube, para que la gente que nos sigue habitualmente lo vea, pero sí es eso, y es en breve. Y después sí, o sea, aquellas personas que les quede más cómodo hacerlo a través de YouTube, sí, de hecho lo pueden hacer todavía digamos, como los motivos de gestión de YouTube. Todavía no nos ha bajado la guita, pero sí lo puede hacer. Cobran una comisión, pero bueno, si les queda más cómodo por ahí. Sí, bueno, lo que les quede más arriba. cómodo, es importante que colaboren. Vamos a también a hacer públicas las finanzas, algo que hacíamos generalmente, ¿no? Con temas de transporte, manutención de los periodistas, equipos. Faltan muchas cosas que tenemos que comprar y vamos a hacer esa campaña que va a ser muy necesaria. Este año nos ha costado hasta organizar eventos para recaudar, que lo vamos a hacer, porque también es una forma de encontrarnos, de conversar. Pero bueno, fue muy difícil sostener incluso la posibilidad de realizar eso, ¿no? Claro. Va a suceder. Yo voy a seguir igual.